Lo que decía Lucho recién, que saliendo de un año niña, los trigos en general del año que le siguen rinden menos, haciendo un análisis de las lluvias de marzo, abril y mayo, después que uno sale de niña, solamente el 20% de los años cargan el perfil. Y ese es un valor importante a tenerlo en cuenta, porque después vamos a ver cómo vamos a planificar esta campaña. Y cuando uno sale de un niño, como la cola del niño arrastra, recién el año futuro se define en el mes de agosto. Ahí realmente se va a saber si es neutro o va a ser niño. Por ahora los valores están neutros. Yo creo que cuando venga el climatólogo digamos, nos va a explicar mejor esto. Pero esa es un poco la razón. Bueno, otra de las cosas que les quería decir, que la última vez que yo estuve fue porque me llamaron por las inundaciones. Algunos se acordarán. Y ahora me engancharon para la seca. Así que parafarseando al gran Florentino Meguino, la seca y las inundaciones, que cada tanto había que leerlo, tal vez ayornar algunas técnicas que él propone, pero creo que son muy válidas y hace más de 100 años que las escribió. Bueno, uno se hace eco de eso y la verdad que me gustó trabajar en esas cosas. No sé cómo es esto, che. Aprieta fuerte. No. Está fuerte, ¿Cuál es? Ahí pasó. ¿Ahí pasó? Bueno. Bueno, no importa. Lo que quiero, antes de arrancar con la charla, es que nosotros tenemos un negocio a cielo abierto y tiene dos componentes principales, que es el riesgo que vamos a correr cada vez que pensamos en lo que vamos a hacer en el año, y que está compuesto por dos cosas, dos factores que son importantes. Una amenaza, ¿no? Y el grado de vulnerabilidad que estamos teniendo, no solamente como productores, sino también hasta como sociedad. En cuanto a eso, no hay forma. Vamos a utilizar el cabecero del decable. Ah. Con respecto ¿ya está enchufada? No. ¿Sí? Con respecto al tema de la amenaza, las amenazas ya casi que las conocemos. Pero de vuelta, che, ¿cuál es? Ah, pará. Sí. Ah, está bien. ¿Y qué ahora? ¿Ya está? Bueno, ¿cuáles son las amenazas? El cambio climático, y dentro de cada cambio climático, la variabilidad climática, porque no todos los años son iguales. El clima que nosotros estamos conociendo, el que estamos trabajando, se estabilizó alrededor de los años 70 hasta ahora, con variabilidades. Bueno, la peor fue la pasada, ¿no? Y, por supuesto, los mercados y las políticas, ¿no? Esos son todos los riesgos que estamos sufriendo permanentemente. Algunos los podemos manejar mejor que otros. Pero la vulnerabilidad, si no estamos muy preparados, y yo creo que el paso que dimos para perder vulnerabilidad fue hace 10.000 años cuando arrancamos con la agricultura, que nos empezamos a concentrar en poblados, en ciudades, en imperios, y que bueno, cuando había seca o había inundaciones, el alimento no alcanzaba y ahí empezamos a empezar a tener problemas. Así que esas cuestiones yo creo que son sumamente importantes para tenerlas en cuenta. Y hay que trabajar en eso, en lo que yo llamo la mitigación de los problemas. Para eso es muy bueno que sigamos algunas reglas. Básicamente adquirir conocimiento, tener flexibilidad. Somos 7.000 millones de habitantes en el mundo porque justamente el hombre fue flexible. Otros animales han desaparecido. Y tener una amplitud de miradas. Es decir, yo sé que es importante estudiar un cultivo y la reacción de un cultivo frente a condiciones ambientales, pero es mucho más importante empezar a trabajar en sistemas productivos. Incluso meterle número a los sistemas productivos,
darle importancia al resultado económico del año, pero también darle importancia al sistema productivo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo ahora, con alguna práctica de manejo, es probable que impacte en forma positiva o negativa para el cultivo que sigue o la campaña que sigue. Entonces, para nosotros es muy importante seguir la red de colaboración que estamos teniendo, en el caso nuestro, como CREA, con INTA, la universidad y el CONICET. Esto para nosotros es trabajar juntos, generamos conocimientos, nos reunimos en la mesa, discutimos y sacamos ciertas conclusiones. Por ahí, como es obvio, uno se equivoca o el clima no viene como uno lo pensó, que fue lo que pasó el año pasado. Sabíamos que iba a ser niña y ¿qué hicimos? Pasamos el maíz de temprano a tardío y resulta que nos pegó la seca de febrero, que siempre llueve, este año no llovió. Y fue eso. Bueno, esas son cosas que lamentablemente no las podemos prever. Y yo creo que otra de las cosas importantes es participar en la generación de consensos público-privados. Hay que meterse un poco más en la política. Bueno, basándome en eso, voy a empezar la charla. Yo no pude con mi genio, así que se las tiro. La charla va a ser alrededor de una mezcla o una combinación de ambiente con clima, temperatura y balance hídrico. A su vez, después le vamos a meter cómo trabajamos con el tema de la fertilización nitrogenada específicamente, y en un resumen vamos a ver cómo nos manejamos en los años buenos, regulares y malos en cuanto al conjunto de las 3 o 4 cosas que les acabo de decir. Estamos muy acostumbrados a trabajar en ambientes. Este es un campo que está en Cruz Alta y ustedes fíjense en rojo la cantidad de ambientes que tiene. Valoramos a cada lote con un promedio del ambiente y lo que vemos acá, por ejemplo, que dice 72, es el índice de productividad de las tierras. Para nosotros es extraordinariamente bueno y ahora después les voy a mostrar cómo cierra eso. Ese índice está compuesto está en el mapa de suelos. Está compuesto por 10 ítems: materia orgánica, profundidad del suelo, textura, capacidad de intercambio catiónico, presencia de sales, riesgo de erosión. Se arma todo un combinado de números y aparece un índice específico que cierra muy muy bien en el rendimiento de los cultivos. Fíjense, por ejemplo, lo que pasó con el trigo. Acá tengo el trigo del anteaño y el trigo del año pasado. Las curvas de caída por el índice de productividad de los suelos me está dando prácticamente que por cada punto estoy cayendo desde 90 a 40, 53 kilos, medio quintal por cada punto de índice de productividad. Como cada campo está ubicado dentro de esa maraña de puntos, cada uno conoce su lote y sabe qué cosa va a hacer dentro de ese lote, qué secuencia de cultivos va a adoptar. Hay campos que tienen 2 o 3 secuencias de cultivos, porque tienen mucha variabilidad de ambientes. Bien. Ahora vamos a empezar en este esquema de crecimiento y desarrollo del cultivo de trigo, 4 momentos que para nosotros fueron clave y que determinan el rendimiento del cultivo. El primero de todo está desde siembra a fin de macollaje. El segundo, fin de macollaje a 2 nudos. El tercero es plena floración, que es el momento más crítico. Y el final, el de llenado de grano. Entonces la idea ahora es ver cómo impacta el agua y la temperatura en esos 4 momentos. El primero, el número de espigas por metro cuadrado. Sabemos que cómo está compuesto el rinde, el número de espigas por metro, el número de grano por espiga, el peso de los granos hacen el rendimiento. Entonces, ese número de espigas por metro cuadrado es función del balance hídrico de la primera etapa de siembra a fin de macollaje. Como en invierno no llueve, es importante tener una buena carga de agua en el perfil ahora en el otoño para que ese momento sea positivo.
Si no tenemos agua ya empezamos a fallar con el número de espigas. Y es función inversa de la temperatura. Cuanto más temperatura hay, menos espiga por metro cuadrado vamos a tener. El grano por espiga, de vuelta para ese, resta la temperatura. El trigo le gusta el frío. 2 nudos a floración y un balance positivo en floración de agua. Ahí ya termina de ayudar el agua que tenemos juntada del otoño y ahí necesitamos las lluvias primaverales. Y finalmente, el peso de 1000 semillas, que también es inversamente proporcional a la temperatura, hemos visto de que hay espigas que forman óvulo y por temperatura de 35 grados durante 3 días seguidos, esos óvulos se contraen. O bien se forma el grano pero pierde peso final el grano. Bien, fíjense cómo será que al trigo le gusta la temperatura baja, que desde el norte hacia el sur hay 1000 kilómetros entre Reconquista y Necochea, y la pérdida de rendimiento en buenas y regulares campañas ha sido de alrededor de 25 kilos de trigo, un cuarto de quintal por cada 100 kilómetros, que yo voy bajando. Hay trigos que en Necochea están rindiendo 100, 120 quintales, acá eso no logramos ni siquiera que juntemos 2 lotes casi. Pero bueno, es así, y eso es tan importante la temperatura que ahí está determinando muy bien el rendimiento del cultivo. Y fíjense lo que nos está pasando, que cuando el número de días entre el 15 de septiembre al 31 de octubre, que es floración y llenado, la temperatura se mantiene por encima de los 30 grados, voy juntando el número de días donde las temperaturas estén por encima de los 30 grados, el rendimiento se cae estrepitosamente. Esto es muy claro. Bien, y hay otra cosa que estamos viendo, es que a partir del año 90 hasta ahora, también si juntamos el número de días donde las temperaturas están por encima de 30 grados, vemos que hay una curva ascendente muy grande. Con lo cual, lo que vemos es que verdaderamente el clima para trigo se nos está calentando. Para los negacionistas, que dicen que no va a haber cambio climático. Bien. Bueno, esto lo paso porque ya lo habló Lucho, pero lo que quería decir también es que la alternancia la diferencia entre las temperaturas altas y las mínimas son las que realmente causan problemas, y que lo que tenemos acá, bueno, tenemos días de 30 grados y a los 2 días le cayó una helada. Entonces eso fue lo que nos tiró abajo el año pasado. Bueno, el segundo punto es, habíamos hablado del balance hídrico favorable para tener número de espigas, es lo que nos está pasando para 2 años cálidos, para un año cálido, que es los puntos en naranja, y los años frescos en azul. Fíjense que para la misma cantidad de agua acumulada en el metro, para un año cálido vamos a tener 2.500 a 3.000 kilos, y para esa misma cantidad de agua en año fresco estaremos alrededor de los 5 o 5.500 kilos. Eso es otro dato. Nosotros todos los años en todos los cultivos tomamos agua a 2 metros. Esto es a 1 metro, la relación a 1 metro. A 2 metros no nos da tanto la relación porque muchas veces se nos mezcla con el efecto Napa. Entonces por ahí tenemos efecto Napa y poca agua en el perfil, pero las raíces van a crecer, digamos, porque tiene suficiente agua para que crezcan, pero nos anula la función. En este caso no, agua a 1 metro, esto es histórico, ya hace más de 30 años que se sabe. Bien, ¿y cómo estamos ahora? Esto es zona de las Rosas. Si esto es capacidad de campo y esto es punto de marchitez, fíjense que tenemos solamente agua acumulada de los últimos días de marzo, algo de abril, poquito y nada, y después tenemos una panza seca. Malísimo. Están faltando alrededor de 300 milímetros de agua. 300 milímetros, a pesar de que el suelo
Para los suelos argidores estamos en una capacidad de retención de agua a 2 metros de profundidad de 330 milímetros. Para un suelo a pludol en los 250. Y digo 300 por lo menos para llegar al 70% de capacidad de campo, porque hay que, si me llueve en 300, una buena parte va a escurrir, ¿no? No va a entrar todo al suelo. Estos son datos aportados por Franco Permillat de la zona norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe. Fíjense que están bastante parecidos, Wilray, Pergamino, Juncal. Acá hay un poquito más, debe haber algo de Napa, probablemente, pero muy poco, porque fíjense qué capacidad de campo está acá. Y esto me lo dio Lucho, que también tiene el mismo dibujo. Esto es capacidad de campo, esto es marchites y la misma panza que tenemos nosotros. O sea que estamos bastante complicados en la región sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba. Bueno, ahora vamos a tratar de integrar agua inicial, ambiente con modelo de fertilización nitrogenada. Acá en el eje de las X aparece el agua inicial, que es esta curva, que a medida que va apareciendo más agua tiene más rendimiento. Los rindes lo tienen por acá. Lo que les voy a mostrar no va a ser lo que está pasando este año, porque este año andamos por acá, ¿no es cierto? Pero para entender cómo trabajamos en Micrea. Entonces, sabemos que juntamos 150 milímetros, 170 milímetros, estamos entre los 3.500 y los 4.300 kilos de producción. Y estos son los campos. Hoy hay más campos que estos, pero fíjense que hay dos cosas interesantes. El modelo de nitrógeno para 150 milímetros de agua y 3.500 kilos, estamos entre los 80 kilos en un ambiente a 125 kilos en otro ambiente, para los mismos milímetros de agua. Eso es un poco lo que les mostraba en el mapa de suelos, ¿no? Ambientes de índice de productividad 80-90 son estos valores, y los de 60 o menos de 60 son esos valores. Pero asimismo, lo quiero calzar con algo que para mí es muy importante, porque estos dos que están acá son de ambientes similares, de menos de 60, y uno tiene 20 a 30 kilos menos de nitrógeno para su modelo del mismo rendimiento de trigo. ¿Y eso es por qué? Porque este último que está acá, que se llama castañas, tiene rotación con ganadería. Y nosotros hemos visto que el efecto de las praderas no se termina en los primeros 6 o 7 años, se terminan entre 8, 10 y 12 años. Hemos salido de praderas y el primer año, segundo año, no hemos hecho nada de nitrógeno. Y nos ha rendido igual que 120 kilos de nitrógeno en un lote agrícola bastante trabajado. Así que yo creo que cuando les dije hoy de estudiar sistemas y de estudiar económicamente sistemas, en esa carpetita hay que mirar todas esas cosas. No digo de que no hay que mirar la campaña, evaluarla, sacar los números, etc., pero también tengamos en cuenta eso. Y lo mismo está pasando con estos dos campos de acá arriba, que son de muy buen ambiente, pero el de abajo es de mejor ambiente que el que está arriba. Si bien las diferencias no son muy grandes, pero también se nota. Bien. Ahora voy a hacer el resumen. Todo lo que está de aquel lado es para un año bueno, y todo lo que está de este lado es para un año regular y malo. Lo que pasa es que no lo quise sacar. Pero entonces, primero, fósforo y azufre no limitante. Después vamos a ver algo de eso, muy poquito, pero vamos a ver algo. Agua útil a la siembra. Si tengo entre capacidad de campo y 80% de agua útil, mi modelo en algunos casos es menos de 160 y en otros casos son 210. Yo puse un promedio. Después, entre fines de agosto y principios de septiembre me llueven entre 30 y 50 milímetros, lo que hago es ajustar con 30 kilos más de nitrógeno. ¿Por qué? Porque si el año viene bien, viene fresco, viene tranquilo para trigo, lo que voy a generar es mucha biomasa.
y el nitrógeno de esa biomasa que va tomando en el invierno se diluye en la planta. Entonces lo refuerzo con un poquito más de nitrógeno. Y si encima el clima sigue bueno y quiero mejorar algo la proteína, le agrego 15 kilos más de nitrógeno en hoja bandera. Ahora, ¿por qué? ¿Cuánto logro? Porque ustedes saben que si tengo un rendimiento probable de 60 quintales de trigo, seguramente mi proteína se me va a caer a menos del 10%. Yo con esto lo que puedo levantar es medio punto a 1 punto de proteína, no mucho más que eso. Pero lo puedo lograr. Después vamos a suponer que no tengamos esos 30-50 milímetros de lluvia durante septiembre y agosto, o agosto y septiembre. Pero sigue el tiempo fresco y húmedo, y tengo de vuelta alta biomasa. De vuelta se me diluye el nitrógeno, pero no lo ajusto con 30 kilos más. Porque no tengo esos 30 milímetros disponibles, acá no los tengo ya, no llovió. Entonces no le tiro más nitrógeno, me voy a 15 kilos de nitrógeno en hoja bandera si llueve. Ahora vamos a suponer que no solo que no llueve, sino que encima es cálido y seco. Directamente me quedo con la dosis inicial de 160, 140, 120 o 210 que puse al principio y no hago nada, no refertilizo. Para los años secos, con menos del 70% de agua útil, se me reduce la dosis entre 90 y no más de 140, y si tengo un buen invierno, puedo agregar, si llueve, esos 30 o 40 o 50 milímetros en agosto, lo refuerzo con 30 kilos al macollaje. Y si todo viene mal, como es probable que venga mal este año, porque hasta ahora estamos viendo cálido, la temperatura fresca que estamos viendo ahora, yo no sé cuándo serán las primeras heladas, pero hasta ahora viene cálido. Directamente me quedo con las dosis más bajas. Nosotros estamos pensando este año que los lotes que tengan, aunque sea 120 milímetros de agua en el primer metro, vamos a trabajar con entre 60 y 90 kilos de nitrógeno, nada más que eso. Bien. La segunda parte es algo que para nosotros estamos muy contentos, que es la red 1 de nutrición que tuvimos desde el año 2000 hasta ahora. Siempre decimos que hay universidades que tienen 100 años de ensayos, pero no hay ensayo de largo plazo en campo de productores. Nosotros ya estamos cumpliendo el año 23 en esto y hemos sacado cosas sumamente útiles. Bueno, el planteo que tenemos es ese. Tenemos, por ejemplo, a NPS le vamos sacando en las parcelas un elemento, en este caso le sacamos nitrógeno, acá le sacamos el fósforo, acá le sacamos el azufre. Y vemos cómo reacciona el cultivo de trigo, de soja o de maíz a cada uno de los elementos. Lo primero que encontramos después de tantos años es que para lograr rendimientos buenos tenemos que estar alrededor en el suelo 19 partes por millón, con alta probabilidad de respuesta con menos de 16 y con baja probabilidad de respuesta con más de 22. Es muy parecido lo que pasa en maíz, 18, 19 partes por millón, y la única que se banca un poquito menos de fósforo es la soja, que estaría entre los 12 y los 15 partes por millón. Y este es el resumen después de un montón de años, y ustedes lo que quiero, se los quiero traer porque es interesante ver los ambientes. Por ejemplo, en este ambiente tuvimos solamente a NPS un 27% de respuesta con respecto al testigo. Y este que se llama la ANSA tuvo un 76%. Este campo que está acá, que es campo de micrea, tiene rotación con ganadería. Y este campo está muy cascoteado. Son el mismo suelo, alquidores típicos los dos, están cerca uno del otro, 50 kilómetros, con el mismo manejo, la misma rotación de cultivo, trigo, soja, maíz, soja de primera.
y fíjense que hay una diferencia bárbara. Ahora, si yo me pongo a pensar el costo, cuando agarramos y decimos, bueno, la pastura, el bajo resultado económico de la ganadería, bla, 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 y empiezo a meter el número de fertilizantes, la verdad que habría que sentarse a dibujar bien y ver qué es lo que puedo hacer con eso. Por supuesto, hoy no hay crédito para alargarse a hacer mejoras para poner una vaca en el campo, pero es para pensarlo, o por lo menos aquel que las tenga, que lo piense 2 veces antes de sacarlas. Y lo mismo pasa entre Miguel Balducci, que lo tenemos acá, siempre es de fierro y nos apoyó, así que muchas gracias, Miguel, con su suelo, un apludol bastante bravo, bastante cascoteado también de muchos años, que dio un 120% más, contra un San Alfredo, que es un poquito mejor suelo, pero no mucho más allá, con un 50 igual que la Blanca. Que son campos verdaderamente, han trabajado maravillosamente bien. Esto se usa la tecnología solamente del dueño del campo, la que usa. Nosotros lo único que hicimos ahí fue meter las variaciones de las dosis. Bueno, entonces básicamente, si yo insisten, digamos, los que nos gusta la agricultura y el medio ambiente, en que la materia orgánica es lo más importante que podemos contar y en lo que hay que trabajar. Lamentablemente tenemos temperaturas que no nos permiten crecer mucho esa materia orgánica. Estamos muy limitados. Cuando uno la hace caer, salimos de pasturas con 4,5% de materia orgánica. Ya después de 6 años esa materia orgánica se cae al 2,5%, en el mejor de los casos 3%, de acuerdo a lo que yo haga. Pero la verdad que, y a partir de ahí, por más que haga agricultura intensiva, súper intensiva, no la voy a levantar más de un 2,5 a 3%. Y tenemos 25 años o 30 años de datos de esa información. Se cae después de la pastura y después se estabiliza ahí. ¿Qué fue lo único que nos levantó medio punto esa materia orgánica bien medido? La introducción de cultivo de servicio. La introducción de cultivo de servicio para nosotros ya lo ponemos como antecesor de la soja. Sabemos que muchas veces el resultado de esa soja después de esa vicia no siempre rinde más. Es probable que haya más veces que rinda menos que rinda más. Lo que sí estamos aprendiendo es sembrarla muy temprano para que genere biomasa temprano y después suprimirla si el año viene relativamente mal, que vamos con el barreno, nos fijamos, tomamos humedad, cuando tenemos 35 o 40 centímetros superficiales secos y abajo hay agua, ahí le cortamos el chorro, independientemente del volumen que tenga. ¿Por qué? Básicamente por algo muy importante, que lo voy a pasar, que es esto, que se encontró que el contenido de materia orgánica se correlacionó altamente con la biomasa de raíces. Le voy a dar un caso. Santi, ¿me falta? No sé. ¿Cuánto falta? Por suerte el climatólogo está viniendo para acá. Bueno, así que puedo seguir un rato. 5 minutos. Bueno, les cuento una cosa. Se hizo un ensayo en donde se midió, el ensayo duró 16 años, se midió biomasa aérea y biomasa de raíces. El ensayo tenía pasto llorón, que era como lo tenían como campo de natural de hacía 25 años, pastura de festuca y alfalfa y agricultura. La cantidad de materia orgánica acumulada en el pasto llorón fue siempre mayor. Después le siguió un poquito para abajo la pastura y mucho para abajo la agricultura. Cuando se midió raíces, vamos a medir la parte de arriba. El llorón produce entre 6.000 y 8.000 kilos de materia seca. La pastura de alfalfa, en este momento estamos produciendo alrededor de los 18.000 kilos de materia seca promedio de los 4 años. En cambio,
Los rastrojos que dejan los cultivos promediando soja, trigo y maíz están como muy buenos en los 8.000, 9.000 kilos. O sea que tenemos 8.000, 9.000, tenemos los 17.000 kilos de las alfalfas, 18.000, y los 8.000 del llorón. Ahora, ¿por qué el llorón tiene más materia orgánica? Cuando medimos raíces, el llorón tiene 14.000 kilos de raíces. La alfalfa con su festuca, 12.000 kilos de raíces. Y los chicos que mejoraron los maíces para sacar buen rendimiento, solamente 3.500 kilos de raíces. Eso demuestra de que son las raíces, más que la parte aérea, lo que genera materia orgánica. Y más que el residuo de raíces, son los exudados de las raíces. Cuando las raíces tienen exudados que atraen microbios del suelo. Y esa cantidad de materia orgánica que generan los exudados va a parar directamente a la materia orgánica asociada a los minerales, a las arcillas, que son los encargados de dar porosidad al suelo, a generar estructura del suelo. Nuestro suelo tiene un problema que son los limos finos. Para el caso nuestro en Las Rosas, sobre el 70% de limo tenemos un 36% de limo fino. Y esas placas que se ven en superficie son generadas por los limos finos. Y son generadas por las estructuras de las raíces de la soja, que si ustedes la ven, es la raíz pivotante y en forma perpendicular van saliendo raíces laterales. Esa estratificación se acomoda muy bien los limos finos. Ahora, cuando vean un cultivo de trigo, un cultivo de maíz, y cuando vean las raíces que genera la vicia, se van a dar cuenta que ahí son cabelleras que invaden a todo el sistema. Y no le da lugar a que se vayan formando. Por supuesto que en la medida que tengamos menos materia orgánica va a costar más levantarlo. En realidad se levanta rápido, pero se levanta rápido a un valor menor del que uno esté buscando. Es más complejo. Entonces, bueno, yo creo que yo dije sobre el tema de los exudados. Fíjense que los exudados que liberan las raíces aportan el 46% del el carbono que está asociado a los minerales. Mientras que las raíces y la parte aérea solo el 9 al 7%. ¿Por qué? Si bien genera mucha materia orgánica, es materia orgánica joven particulada, que esa materia orgánica se recicla en el tiempo, recicla los nutrientes. Pero va muy poco allá abajo que la que precisamos. Por eso, cuando uno empieza a incluir los cultivos de servicio y hace el resultado de cómo va creciendo la materia orgánica, se va dando cuenta que, con el caso, por ejemplo, del monocultivo de la soja, perdemos. Cuando tenemos el ciclo de trigo, soja, maíz, soja de primera, ganamos solamente 27 kilos al año. Cuando hacemos agricultura intensiva, cebada, maíz, trigo, soja, maíz, trigo, soja de vuelta, 72 kilos por año. Prácticamente el doble. Pero cuando le ponemos a eso cultivo de servicio antes de la soja de primera, multiplicamos por 5 el valor Estamos en 133 kilos al año. Cuando el sistema tiene pastura más cultivo de servicio y agricultura, nos vamos a 300 kilos por año. Y una sola pastura, en promedio de los 4 años, fija media tonelada de carbono por año, que van desde pico de los 800 kilos hasta pico de los, cuando son pasturas en suelos más pobres, de 400 kilos por año. Finalmente tuvimos un ensayo que lo terminamos hace 5 años atrás, pero lo tuvimos durante 13 años ese ensayo, que partimos de una situación de un suelo que tenía muy baja conductividad hidráulica. 26 milímetros hora, 24 milímetros hora. A este lote le pusimos pastura. Después de la pastura y 8 años de agricultura, llegó a 48 milímetros por hora. O sea que lo duplicó. Cuando a esa pastura le hicimos agricultura y le añadimos cultivo de servicio, llegó a 45 milímetros hora. La agricultura sola, con cultivo de servicio, llegó a 37 milímetros. Pero la agricultura sola, con trigo, soja, maíz, soja de primera, lo único que levantó casi nada, prácticamente. Entonces, con eso nos estamos dando cuenta que los cultivos de servicio
nos están aportando varias cosas importantes que no es solamente el reciclaje de nutrientes, fósforo, potasio, azufre, nitrógeno, nos da más biodiversidad al suelo y además nos genera condiciones para que podamos juntar mejor cantidad de agua en el suelo, que es la que nos va a salvar en algunos momentos clave. Y la última, porque ya con esta terminé, les cuento que en esos 23 años que tenemos de agricultura, a fuerza de buena cantidad de fertilizante, si bien con respecto a los testigos que no estaban fertilizados, la microflora del suelo y microfauna del suelo aumentó, pero lo que hizo es ser una biodiversidad muy ajustada al sistema que estábamos manejando. No había cantidades de especies diferentes, se habían achicado, la biodiversidad se había achicado. Y a su vez lo que notamos es que todos estos fertilizantes que estábamos metiendo están acidificando el suelo. Si acidificamos el suelo, el calcio se va, se muda, se va abajo. Si se muda el calcio, que es el material agregante de la materia orgánica, estamos al frito. Entonces, está muy bien que intensifiquemos, está muy bien que fertilicemos, pero también está bien que empecemos a mirar todas estas cosas nuevas que van apareciendo. Por mí, si no hay preguntas, yo ya terminé. Gracias.